Bien, Dios les bendiga. En esta mañana vamos a continuar con nuestro capítulo uno, ¿verdad? En la segunda parte, porque ya vimos la primera parte y estuvimos hablando acerca del am, sacramentalismo y todas esas cosas en donde las ordenanzas del Señor las convirtieron en sacramentos, ¿verdad? Entonces, ellos prácticamente cambiaron la ruta, eh, cambiaron la ruta de la cual el Señor nos había trazado, ¿verdad? Nos había trazado. Bien, el problema es que le dieron poder mágico al vino, al pan, le dieron poder mágico al bautismo y así hicieron un montón de cosas que el Señor jamás las enseñó, ¿verdad? Entonces, eso se le llama la transustanciación de las cosas, donde a lo material se le adjudica poder, salvicio. Bueno, vamos a seguir la ruta de esta clase. Ahora vamos a ver, ya vimos el fetichismo, que era la adoración a los huesos de los mártires, de los apóstoles, a los restos, a las posesiones personales de ellos y todas esas cosas. Se le llama fetichismo. Ahora vamos con el sacerdocio. Vamos a avanzar con el sacerdocio. No solo el sistema judío, sino todos los cultos paganos antiguos requerían sacerdotes y rituales como parte de su culto religioso. La introducción de ideas paganas de eficacia mágica externa en los ritos del bautismo y la cena demandó que tal magia fuera preservada, asegurando a los hombres que estuvieran preparados y calificados para administrarlo, ¿verdad? Es como una orden sacerdotal donde se hace una clasificación, se hace un examen personal para calificar o clasificar a las personas que son idóneas para ejercer este sacerdocio. El concepto se hizo corriente respecto a que solo el obispo o los preparados y autorizados por él podían, podían sacar eficientemente la gracia resistente en estos ritos. De esta manera la salvación llegó a identificarse con los ritos del bautismo y la cena, y estos eran efectivos solo bajo la supervisión del obispo. O sea, cosas que el Señor no enseñó, ya la iglesia las estaba enseñando, prácticamente la nueva ruta, que eso es lo que vamos a abordar en el capítulo 3 posteriormente. Pero sí ya podemos ver aquí que las cosas no eran, no eran como el Señor las había establecido. Prácticamente ellos estaban incluyendo la orden sacerdotal dentro de la iglesia, cuando Jesús nunca habló de sacerdotes ni nada de eso, porque el culto sacerdotal ya había cumplido su función. Esto es hablando acerca del rito de la purificación y todo eso, del rito de la purificación, de la expiación, que se necesitaba un sacerdocio que el cual estableció Dios en el Antiguo Testamento, pero que se cumplió en Jesucristo. Entonces ya no se necesitaba nada de eso en el campo espiritual, pero ellos lo introdujeron y así pues le cambiaron muchas cosas a la iglesia de Cristo. Veamos la deidad femenina. Todas las religiones paganas del mundo antiguo tenían su deidad femenina. Hasta los gnósticos tenían un equivalente femenino a su deidad.
Los convertidos de esos sistemas rápidamente exageraron el lugar de la Virgen María hasta que ella llegó a ser objeto de adoración y culto. Entonces podemos ver que la Iglesia Católica tiene un gran compuesto de paganismo. Tiene un gran compuesto de paganismo y por lo tanto Dios con toda franqueza le llama la gran ramera, ¿verdad? O sea, en términos espirituales es la gran ramera porque prostituye, porque hace que se descarríe la humanidad en pos de ella, envolviéndola con su tinte cristiano, pero su esencia, su núcleo prácticamente es el paganismo y eso es condenado delante de Dios. Entonces así nace la idea de que la madre de Jesús fuese elevada al honor de una deidad. Y por eso es que se le llamó la Virgen María y empezó a ser objeto de culto y adoración. Veamos las luchas contra la disminución de las normas cristianas. O sea, hubo tres movimientos durante los primeros siglos que aunque separados y distintos, sin embargo se sobreponen y hasta cierto punto se incluyen uno al otro. Todos aceptaban la corrupción de su tiempo respecto al bautismo como una ordenanza salvadora, pero todos protestaban contra permitir a los indignos, ya fueran los que habían negado a Jesucristo en la persecución o que habían entregado la Sagrada Escritura para ser destruida, que recibieran o administraran los beneficios de una iglesia y los sacramentos salvadores. Bueno, aquí prácticamente es que el asunto está de que cuando se pierde la originalidad, se da paso a muchas cosas. Uno de los grandes problemas que tenía la iglesia de aquel tiempo es que qué iban a hacer con aquellas personas que habían negado a Jesucristo cuando se desataron las persecuciones, qué iban a hacer con ellos que en su momento tuvieron las escrituras en sus manos y las entregaron a los perseguidores para ser destruidas, o aquellos que fueron obligados a quemar incienso al emperador. Entonces ese era uno de los problemas de la iglesia o del liderazgo de aquel tiempo. ¿Qué iban a hacer con esta gente, verdad? Entonces prácticamente lo que vemos aquí es una intromisión por parte de ellos. Se les permitió no solo ingresar nuevamente, sino que administraran las iglesias, los bienes de la iglesia, algunas posesiones de la iglesia, y que no solo lo material, sino que también ministraran la parte espiritual. Entonces prácticamente aquí vemos una iglesia totalmente permisiva, donde ya no había restricciones, donde ya no había un orden, el orden se había roto al aliarse con el Estado, y por supuesto, las normas cristianas iban disminuyendo y disminuyendo progresivamente, ¿verdad? Todo aquello que regulaba el orden, la santidad, la originalidad, la fidelidad al Señor, a las Escrituras y todo eso, la santidad, todo eso empezó a disminuir porque empezó a aumentar la intromisión de ciertas personas que ya no eran dignos. ¿Por qué? Porque eran unos traidores prácticamente. Ahora vamos a ver el montanismo, pero quiero compartir un dato, vamos a investigar aquí el montanismo porque a veces aparecen bien, vamos a ver un poquito aquí. Vamos a ver qué nos dice Wikipedia acerca del montanismo. Dice que el montanismo fue un movimiento que se produjo en el interior de las comunidades cristianas
primitivas como un esfuerzo para revalidar las realidades neumáticas y escatológicas. O sea, cuando habla de cuestiones neumáticas está hablando de acerca del espíritu, ¿verdad? La neumatología es la ciencia que estudia al Espíritu Santo, ¿verdad? La neumatología, neuma en griego es espíritu, y la escatología es la ciencia que estudia el futuro, ¿verdad? Los eventos futuros que vienen al mundo. Entonces el montanismo dice que fue un movimiento que se produjo. Se trataba de un movimiento reavivador, como sería llamado posteriormente. El conocimiento que se tiene de este movimiento se funda en el testimonio de los autores cristianos como Eusebio de Cesarea, Epifanio, Clemente de Alejandría, Orígenes e Hipólito. De mayor importancia es, sin embargo, una fuente original en los escritos de Tertuliano, que se adhirió al montanismo hacia el final de su vida. Bueno, el montanismo, a diferencia de la gnosis, del gnosis y del marcionismo, de Marción, no pretendía anunciar una nueva doctrina, sino más bien revalorizar ciertos elementos relativamente olvidados de la doctrina. La escatología, que caracterizaba a la doctrina montanista al afirmar que el fin de los tiempos se acercaba y que llegaría en un plazo breve. El profetismo, el cual es el elemento verdaderamente dominante en el montanismo, sus promotores intentaron revivir el profetismo cristiano, o sea, la profecía, que apenas existía en la época. No obstante, su concepción del profetismo difería sustancialmente de la tradición primitiva, puesto que los profetas del montanismo se consideraban receptáculos de la divinidad. No eran ellos quienes hablaban, era el Espíritu quien hablaba por su boca. Así Montano era un nuevo paráclito que continuaba la revelación contenida en el Evangelio. El montanismo se difundió rápidamente y hacia el final del siglo II alcanzó su máxima expansión. En Oriente y esencialmente en Asia Menor fue donde logró mayor importancia y donde persistió por más tiempo, subsistiendo hasta el final del siglo IV. También logró la gran aceptación en Occidente, aunque más brevemente. Se encuentran rastros de este movimiento en el año 177 en Lyon. La carta de los mártires de Lyon a las iglesias de Asia y de Roma, por ejemplo, habla de la doctrina de Montano. También se encuentran evidencias de él en Roma y en África, donde en el año 205 Tertuliano se unió oficialmente al movimiento. Diferencias entre el montanismo y el cristianismo ortodoxo. Creer que los mensajes que recibían directamente del Espíritu Santo suplantan y cumplen las doctrinas de los apóstoles estaban influenciados por una interpretación gnóstica del Evangelio de Juan. Yo les enviaré el abogado, el Espíritu de verdad. Creyéndose poseídos por Dios, pensaban que cuando profetizaban no podían resistir. Montanus decía: yo soy el Padre, la palabra, el Espíritu Santo, ¿verdad? Exagerada importancia a las profecías recibidas en éxtasis y las lenguas. Los cristianos que perdían la gracia no podían ser redimidos, según ellos. Esperaban el regreso inminente de Cristo y según San Jerónimo y otros padres, los montanistas creían que la Trinidad es una sola persona. Bueno, no hay realmente una información más concisa acerca del montanismo, pero ya tenemos una idea más o menos de qué realmente es, ¿verdad? Ellos prácticamente promovían el profetismo de los cristianos. Bueno, entonces vamos a entrar aquí. El primero de estos movimientos fue conocido como montanismo entre el año 135 y 160. Montano, aparentemente un recién convertido del sacerdocio pagano, o sea, su trasfondo era ser pagano,
repentinamente empezó a reconvertir a los cristianos de Asia Menor donde vivía, acusándolos de aceptar ideas gnósticas, de seguir la dirección humana en vez de la del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y la organización, y de ser criminalmente laxos en la disciplina cristiana. Con dos mujeres ayudantes como Priscila y Maximila, denunció a los obispos de su área por su falta de espiritualidad y declaró que ellos no estaban calificados para su oficio, puesto que le faltaban los dones propios del Espíritu Santo. Bueno, prácticamente Montano lo que promovía era el fuego pentecostés y estaba prácticamente chocando contra el ritualismo católico, la liturgia católica, que no era nada de eso, ¿verdad? Prácticamente lo que estaba sucediendo es que la iglesia estaba entrando en un nuevo orden, en un nuevo molde, y aquello que se vio en el principio, donde el culto era bendecido y todas esas cosas, y habían lenguas, y había esto, y había lo otro, ya no se estaba viendo. Por eso es que Montano decía que los obispos no estaban calificados espiritualmente para ejercer su pastorado dentro de la iglesia. Vamos a seguir avanzando. Montano exageró dos doctrinas distintivas. La primera era un énfasis sobre el Espíritu Santo. A veces la predicación de Montano sugería que él mismo era el Espíritu Santo prometido por Cristo. Él pretendía una inmediata inspiración para él mismo y para sus ayudantes, de manera que sus palabras eran autoritativas, aún más allá de las Escrituras. Aquí es donde está el error de Montano, ¿verdad? El énfasis sobre la disciplina cristiana fue la segunda de las doctrinas. Montano predecía que Cristo vendría en breve a empezar su reinado milenial en la pequeña región de Frigia donde Montano vivía. Puesto que esto era cierto, los cristianos debían estar completamente separados del mundo y prepararse para el reino de Dios. Prácticamente, bueno, lo que estaba haciendo Montano era creando ¿cómo decirle? Una falsa venida de Cristo o un tiempo acelerado, precipitar las cosas. No discernía realmente las señales que el mismo Señor habló acerca de su retorno a la tierra, y todas esas cosas las estaba ignorando Montano, puesto que se tomaba atribuciones que no le eran conferidas ni por este mundo ni por el otro mundo. Al autopersonificarse en el Espíritu Santo, él no podía tomarse esas atribuciones y por eso estaba descontextualizado. Decirle a la gente que el Señor ya venía y que tenían que dejar todo para esperarlo, eso siempre se ha repetido, siempre se ha visto en esta actualidad y en otras actualidades, en otros lugares o en otras épocas se ha visto exactamente lo mismo, porque son personas que no leen las escrituras o las malinterpretan. Veamos qué pasó con el novicianismo. En muchos aspectos el novicianismo fue la reaparición del montanismo. Cuando el emperador Decio, en el 249 al 51, intentó desarraigar todo el cristianismo del mundo, surgieron dos ideas acerca del tratamiento que debía darse a los que habían huido de la persecución, o habían entregado las Sagradas Escrituras o habían negado la fe. Un partido permitía a esas gentes regresar al seno de la Iglesia Salvadora después de haber llenado ciertas condiciones. El otro partido decía que a esos nunca se les debería permitir regresar, puesto que se había concebido que la salvación fuera de la iglesia era imposible. Esta cuestión era de
era de una importancia más que académica. Entonces, ahí estaba el problema. El asunto está de que cuando la salvación se concentra en ser parte de una membresía de una iglesia, todo aquello que pueda surgir negativo ya no tiene solución. Estos creyentes que traicionaron a Cristo, estos creyentes que prácticamente golpearon al Señor al negarlo, al quemar las escrituras, al quemar incienso al emperador, que fueron acorralados y su fe prácticamente se destruyó. Entonces, para esa iglesia de ese tiempo, ya estas personas no tenían una opción. Se habían olvidado de lo que aconteció con el apóstol Pedro. Se habían olvidado que Pedro negó 3 veces al Señor y lo negó con maldición. Se habían olvidado de cómo el Señor restauró a Pedro nuevamente, lo perdonó. Entonces prácticamente ellos habían sentenciado a muerte a estas personas y por eso es que existía esta dificultad. Veamos el compendio final para hacer ver como un pequeño resumen. Durante el periodo del año 100 al 325 el movimiento cristiano enfrentó varias fuerzas internas que amenazaron con desviarlo del modelo del Nuevo Testamento. Algunos de estos problemas internos fueron causados por fuerzas internas de persecuciones y corrupciones. El cristianismo fue afectado en ciertas maneras por la misma maquinaria levantada para tratar con esos problemas. El siguiente capítulo discutirá algunos de los cambios de carácter que vinieron al cristianismo por la lucha contra las fuerzas internas y externas. Bueno, hasta el año 100 era la era apostólica. El último apóstol se llamó Juan, el apóstol del amor. Luego, después del año 100 hasta el año 325, que muchos le llaman la era de los padres de la iglesia, que muchos de ellos ayudaron para compilar el canon del Nuevo Testamento. Entonces, todo esto son etapas en donde la iglesia tenía un rumbo muy bueno hasta el año 100. Luego del año 100 las cosas empezaron a sufrir unas metamorfosis muy complicadas. Y, por supuesto, en el año 323 aparece Constantino. En el año 325 se eleva el primer concilio mundial en Nicea. Y ahí empiezan a surgir nuevas modalidades y nuevas ideas en el cristianismo en la iglesia. Veamos el fin de una era. El segundo periodo de historia eclesiástica, año 100 al año 325, se cierra con la reunión del primer concilio universal. La ocasión para este concilio fue una contienda doctrinal sobre la persona de Cristo. Esta historia se narra en el siguiente capítulo, puesto que inicia una nueva dirección por parte del cristianismo, el principio de la Iglesia Católica Romana. El fin de este periodo tan crucial ofrece una oportunidad de examinar el cristianismo del año 325 y compararlo con la clase de cristianismo del Nuevo Testamento. La fe es suficiente para la salvación. Veamos este argumento. El Nuevo Testamento enseñaba que la salvación venía por medio de la fe, de la sola fe en Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Nada se ocupaba para la salvación, declaraba Pablo, sino la obra regeneradora del Espíritu Santo, que viene cuando uno confiesa a Jesús como Señor
y confiesa la resurrección de Jesús de los muertos. La fe salvadora es una experiencia inmediata con Cristo y todos los hombres son capaces de venir directamente a Cristo. Ninguna institución externa, obra humana, sacerdote humano o rito religioso se necesita para capacitar a un hombre para venir a Cristo y recibir el don gratuito de la salvación. O sea, eso es lo que la Biblia enseña. La fe es suficiente, no necesita más nada. No necesita absolutamente nada. Porque la fe lo lleva a un encuentro personal con el que todo lo puede. De eso se trata la fe, que lleve al hombre a un encuentro personal con él. No tiene que ir donde un sacerdote para confesarle los pecados. No tiene que ir donde nadie ni hacer nada. Eso es la fe. La iglesia, un organismo vivo. El cristianismo del Nuevo Testamento también enseñaba que una iglesia neotestamentaria es un cuerpo de personas que han nacido de nuevo, han sido bautizadas y poseen el Espíritu de Cristo. Los oficiales del cuerpo local eran los pastores y diáconos, que esa es la figura que se menciona. El pastor tiene varios nombres en el Nuevo Testamento, es llamado obispo, pastor, presbítero o anciano y ministro. Las ordenanzas eran dos, el bautismo y la cena del Señor. Todas las iglesias estaban al mismo nivel y cada una poseía autoridad para gobernar sus propios asuntos sin intervención externa. O sea, porque era un organismo vivo. Porque el Señor estableció un orden, estableció un pastor, establecieron diáconos que son sirvientes, que son ayudantes, son auxiliares del pastor, son oficiales del pastor, no son los que mandan al pastor. O sea, el pastor es la autoridad en la iglesia. Y si se establece un cuerpo de diáconos, que tiene que ser una iglesia muy grande, para un cuerpo de diáconos, que normalmente en una iglesia hay quien nombra 2, 4, 6 diáconos. Tiene que ser muy grande la iglesia para que haya espacio para que el diácono pueda funcionar, porque el diácono le ayuda a poner el orden le ayuda al pastor a imponer el orden en la iglesia. Esa es la función del diácono, ¿verdad? En ninguna parte vemos que el diácono manda al pastor. En ninguna parte, desde que Pedro menciona ese tema en Hechos, no vemos a los diáconos mandando al pastor. La única manera en que los diáconos ejercen una influencia sobre el pastor es cuando el pastor peca. Cuando el pastor comete un pecado que lo separa automáticamente del ministerio, ahí los diáconos toman el control de la iglesia para preservarla mientras se nombra un nuevo pastor. O sea, no es que queda a la deriva todo. En ese momento los diáconos llaman y reúnen al pastor, lo reúnen a él para confrontarlo con la acusación o con el pecado que cometió. Esa es la única forma. Pero estamos hablando de que un pastor cuando comete un pecado grave, prácticamente es como cuando se apaga el foco. Hasta ahí llegó todo. Ya necesita ser sometido a disciplina. Entonces todo lo que está delegado en autoridad, él viene a sujetarse a esa autoridad. Es hasta ahí. Entonces, la iglesia es un organismo vivo dentro de una estructura. Y esa estructura se llama organización. Esa organización vela para que se predique la doctrina, para que haya orden, para que las iglesias se unan, para que exista una pureza doctrinal,
para darle respaldo legal a ese organismo vivo llamado iglesia. Entonces, la organización es lo que faculta al organismo vivo para que funcione legalmente, operablemente y autónomo. La organización le ayuda a ese organismo vivo a resolver problemas de alta magnitud. Por eso es que un pastor no debe de estar solo pastoreando. Porque hay quien dice, no, yo no necesito que nadie me gobierne, yo tengo mi autoridad que es Cristo. El problema es que aún las aves de los cielos necesitan nido, ¿verdad? Y un ave que que no ocupa nido, entonces va a fracasar. Por eso es que el Señor, los discípulos de aquel tiempo establecieron pastores y diáconos, y hay otros que nombraban ancianos. En cierta ocasión Pablo le dijo a Tito, por eso te dejé en Creta, para que pongas las cosas en orden y para que establezcas diáconos, para que establezcas ancianos, para que le des un orden a esa iglesia en Creta. Ese es el orden en una iglesia, un organismo vivo. Cambio de dirección. Al final de este periodo del año 325 es difícil contemplar el estado general del cristianismo y reconocer un cuadro como el mostrado por el Nuevo Testamento. La gente ya no era la iglesia. Que conste que el principio fue así. La gente era la iglesia. Y aquí no, la gente ya no era la iglesia, ahora el pastor u obispo, habiendo recibido un nuevo oficio, es considerado el constituyente de la iglesia. La palabra iglesia había venido a significar no un cuerpo local o institución local, sino la totalidad de los obispos. O sea, esto lo sacaron a la fuerza. Esto lo sacaron a la fuerza para entronizarse como mandamases en la iglesia. Mandamases en la iglesia. Esto fue lo que hicieron estos precursores del catolicismo romano. Se consideraba que la salvación venía por medio del obispo como custodio de los sacramentos salvadores de la iglesia. O sea, el que participaba, el obispo calificado era el único que podía oficiar los dos sacramentos salvadores de la iglesia. Toda persona que venía y se bautizaba y participaba de la cena era salvo. Entonces ya la salvación no estaba en la fe en Cristo, sino que estaba en manos del obispo que hacía que el individuo se bautizara y luego tomara la cena. Eso era lo que está diciendo esto aquí. Se creía que solo él era idóneo para administrar o autorizar el bautismo salvador y para servir la medicina de la inmortalidad, esto es la cena del Señor. Así se le llamaba a la cena del Señor, la medicina de la inmortalidad. Ese es el cambio que surgió, terrible. Ahora otro cambio en la naturaleza de la fe. Para el año 325 la fe había perdido su carácter personal. Al depender totalmente de una persona, inmediatamente encima de la persona y la obra de Jesucristo. Más bien, aunque Cristo era una parte del sistema,
La fe debía ser dirigida a la institución llamada iglesia. Y la salvación no resultaba del inmediato poder regenerador del Espíritu, sino venía mediante los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, puesto que los sacramentos estaban bajo el control de la iglesia. Y puesto que la salvación venía mediante de ellos solamente, se seguía que una persona tenía que unirse a la iglesia para ser salvo. Exactamente lo que le acabo de explicar. Nadie podía ser salvo fuera de la iglesia. Tenía que venir donde el obispo, pasar una serie de requisitos. El obispo decía sí, hay que bautizarlo. Después de bautizarlo, va a tomar la cena para que sea salvo. Y de ahora en adelante es parte de la iglesia. Con los niños también, los niños los bautizaban. Y desde el momento que el niño era bautizado, ya era parte de la iglesia. Así es el sistema que implementaron. Con este concepto de la iglesia y los sacramentos es evidente que la completa dependencia de Cristo, claramente el único requisito para la salvación en el Nuevo Testamento, fue modificado para requerir obediencia a la institución y a la recepción de los sacramentos. De esta manera, la fe sola, sin la iglesia y los sacramentos, no puede salvar. La iglesia y los sacramentos solos, como en el caso del infante, puede salvar sin fe por parte del individuo. O sea que todo niño que era bautizado no necesitaba declarar su fe porque era un niño inocente, ya era salvo. O sea, esto es la nueva ruta que ellos metieron al tema de la iglesia. Cambio en la naturaleza de la iglesia nuevo testamentaria. El sacramentalismo hizo una gran diferencia en el concepto de una iglesia nuevo testamentaria. En el periodo del Nuevo Testamento, la iglesia consistía de la gente de un cuerpo local. Los líderes estaban al mismo nivel que la gente, pero servían porque habían recibido dones espirituales del Espíritu. Las ordenanzas no eran mágicas, sino simbólicas. Ahora, sin embargo, el concepto había cambiado completamente, especialmente la igualdad original entre los varios pastores, obispos o presbíteros que servían en una iglesia. Todo empezó a desaparecer. El modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, chau chau. Hasta ahí había llegado todo porque todo esto estaba tomando una nueva ruta en donde el obispo era el mandamás en la iglesia y donde muchas cosas que solamente eran simbología, ahora tenían poder. Veamos el origen del obispado. Los obispos o presbíteros primitivos se dedicaban al trabajo secular para vivir y cumplían los deberes de su oficio en la iglesia cuando no trabajaban. Conforme los cristianos crecieron en número y en capacidad económica, se pidió a un hombre, el más capacitado, que renunciara a su trabajo secular y diera todo su tiempo a la obra religiosa. Su tarea llegó a ser de supervisar, la palabra que significa obispo. La obra de la comunidad cristiana. Él recibió el título de obispo en un sentido especial. Finalmente reclamó el nombre como una dignidad única. Los otros ministros eran llamados ahora presbíteros para distinguirlos del ministro supervisor, el obispo. Temprano en el segundo siglo, las iglesias de Antioquía en Asia. Bueno, así se fue dando todo, mis amados. De esto no hay nada que interpretar, solamente replicar. Así se fue dando todo esto, fue naciendo
el asunto del obispado, la orden sacerdotal, todo el modelo pagano fue copiado. Hay muchos escritores que hablan acerca de la teología del reemplazo, que la iglesia cayó en manos del poder gentil, del pensamiento gentil en sus escuelas gentílicas, y como Israel tenía sacerdotes, ellos también metieron los sacerdotes. Como Israel tenía el sumo sacerdote, la iglesia necesitaba un sacerdote superior, a esto le llamaron el Papa. Como Israel comía la Pascua, entonces la iglesia comía la cena del Señor, y así fueron reemplazando prácticamente todo lo que el Señor estableció, lo fueron reemplazando por cosas que pertenecían, por modelos que pertenecían a otro tipo de culto, esto es tanto el culto pagano como el culto judío. Origen de los concilios. Otro factor que trajo autoridad y prestigio al nuevo oficial conocido solamente ahora como obispo fue el desarrollo de los concilios locales para el consejo y la discusión. Los líderes de varias iglesias en un área geográfica dada empezaron a tener tales concilios o sínodos, y por su lugar en la congregación local, el nuevo obispo actuaba como vocero de su iglesia. Era él el que informaba a la congregación respecto a la acción unida de todos los cristianos al combatir la herejía, por decir así, al ejercer una disciplina y en otros asuntos de acción común. Al final del segundo siglo, hablando en lo general, el oficio de obispo había llegado a ser un tercer oficio eclesiástico. Esto significaba que en cada iglesia local o diócesis había 3 grados de ministro: un obispo para sobreveer todo y ejercer autoridad total, y muchos presbíteros y muchos diáconos. Así nacen estos concilios, para darle una supervisión general a la obra de la iglesia. Cambios en la naturaleza de la autoridad eclesiástica. De acuerdo con el desarrollo histórico descrito en la sección anterior, los remanentes literarios del cristianismo antiguo muestran claramente un cambio de la idea nuevo testamentaria de la autoridad final de una iglesia local a la iglesia de que la autoridad final en todos los asuntos religiosos era el obispo. Bueno, para eso se crearon los concilios, para que hubiese una supervisión, para que hubiese una supervisión del trabajo local, para que hubiese un orden para discutir temas, puntos doctrinales, disciplinas, para combatir la herejía. Para eso nacieron los concilios. Avanzamos. Cambios en la naturaleza del culto. El modelo de adoración en el Nuevo Testamento consistía principalmente de cantos, lectura de las Escrituras, oración y predicación. Eso era lo que se hacía. El servicio no requería altar ni ritual, porque Dios era reconocido como espíritu y podía ser alcanzado por medio del espíritu. Sin embargo, un cambio ocurrió alrededor del 325. La idea de que los sacramentos eran mágicos trajo un cambio en la naturaleza de la adoración. En vez de ampliar su ministerio profético o de predicación, el presbítero local empezó a funcionar como sacerdote. De hecho, después del siglo IV, el mismo nombre presbítero empezó a desaparecer
y el título de oficio vino a ser sacerdote, lo que le estaba diciendo yo. Eso se llama la teología del reemplazo. Ellos empezaron a reemplazar todo lo que estaba establecido en la iglesia y a innovar y a meter cosas que no pertenecían ya a la fe, pero ellos la metieron para darle un sentido original a su religión. Ellos eran los amos y señores de la iglesia. Entonces allí aparece la figura del sacerdote. Este desenvolvimiento podía esperarse cuando los sacramentos se hicieron mágicos. Se necesitaba una capacitación sacerdotal para administrar esta clase de rito. Consecuentemente, el centro de la adoración vino a ser la observancia de la cena del Señor, que ya se llamaba misa, de la palabra latina que significa despedir, cuando a los que no estaban capacitados para participar de la cena, se les pedía dejar el templo. Oiga bien, se les pedía dejar el templo. Los que no estaban capacitados para participar de la cena, se les pedía, por favor, evacúen el templo y déjennos solos. Eso significa la palabra misa. Eso significa la palabra misa, de la palabra latina que significa despedir. O sea, cuando alguien decía vamos a misa, o sea, no era nada bueno lo que iban. También resulta lógico pensar que en otro significado de la palabra latina es sangrar o sacar sangre. Esto parece más cercano a la idea original de la cena o aún de la misa misma, dado que en ambas aparece la idea de la sangre de Cristo, aunque con diferente interpretación del Nuevo Testamento. Bueno, esos son los posibles significados y para eso apareció la figura del sacerdote, porque él era el encargado, él era el ungido, él era el calificado para darle la cena del Señor a los dignos, no a los indignos. Y los que no estaban preparados, que habían pecado, qué sé yo, vaya, sálganse. Lo que no se hace en el culto cristiano, la gente que no puede participar, se ora por ellos, pero no se expulsan, pero ellos sí lo hacían. Todo estaba patas para arriba. Bueno, finalmente la naturaleza puramente espiritual de los servicios se cambió. Se hicieron populares las grandes procesiones y el esplendor externo a la manera de los desfiles paganos. O sea, todo lo que vamos a ver aquí que entró a la iglesia, todo es de orden pagana. Los lugares identificados con el cristianismo primitivo se volvieron santos, ¿verdad? Y se les atribuyó especial reverencia. Eran buscados los huesos de los mártires y otros vestigios materiales y se les atribuía poder mágico. Los días santos recibieron nombre y eran guardados. La Pascua ya se apartaba desde el tiempo de los apóstoles, pero se le añadieron nuevos días. Tanto el bautismo como el nacimiento de Jesús se habían estado celebrando en enero durante ese periodo, pero en un esfuerzo por ganar a los paganos, la celebración del nacimiento de Cristo se cambió inmediatamente después del fin del periodo que termina en el diciembre 25, una fiesta romana y escandinava. O sea que la fiesta de la Natividad o la fiesta de Navidad es una celebración pagana. Así ni más ni menos, es un culto pagano. Es un culto pagano. Y desastrosamente la iglesia en el mundo entero celebra eso. Bueno. Razones de la extensa corrupción del cristianismo. Es imposible, por supuesto, sondear enteramente los diversos factores interactivos que movieron el desarrollo cristiano en la dirección que tomó. Las siguientes sugestiones sencillamente mencionan los elementos más obvios que desviaron al cristianismo de su
pureza original. O sea, cuando el cristianismo se corrompe, se genera una secta. Cuando el cristianismo se corrompe, se genera una herejía, una perversión del evangelio, del cristianismo, termina en una religión separada de Dios, por supuesto. El gran crecimiento del movimiento cristiano, el crecimiento del cristianismo en los 3 siglos que siguieron a la muerte de Cristo fue fenomenal. No se pueden dar cifras con exactitud, pero algunos piensan que para el tiempo de Constantino, el 323, los cristianos eran de 5 a 10 millones. Desde un punto de vista humano, este gran crecimiento puede explicarse por 3 factores. Primero, el paganismo había fracasado. O sea, el paganismo se le murió el dulce. Ya no endulzaba a nadie. Todo lo que envolvía al paganismo ya no tenía sentido. Apareció el cristianismo. Ese es el primer factor. Segundo factor, el mensaje del cristianismo, del cristiano, era positivo y eficaz. El contenido de las enseñanzas de Cristo atraía a los corazones hambrientos en todas partes. O sea, el mensaje del cristianismo era superior al del paganismo. Lo que el paganismo no podía llenar en los corazones de las personas, el cristianismo sí lo hacía. En otras palabras, el poder de la predicación de los cristianos era superior. Por eso creció el evangelio en esos 3 siglos. Finalmente, el celo de los cristianos por testificar de Cristo era arrollador. Al contrario de los paganos, los cristianos insistían en que todas las religiones no eran de igual valor. O se aceptaba a Cristo como Salvador o se pierde uno. Era la convicción del cristiano. Cada cristiano era un misionero. Cada bocacalle, un púlpito. Cada persona, un candidato. Había un sentimiento de urgencia en el cristianismo cristiano. Esos eran los 3 factores por los cuales el cristianismo creció en esos 3 siglos. Había un gran compromiso por el Señor. El notable crecimiento que siguió fue uno de los factores que ayudaron a corromper la pureza original del movimiento cristiano. Incuestionablemente promovió el desarrollo del poder del obispo. Su prestigio se acrecentó cuando un gran número de convertidos hicieron del cristianismo la religión de la mayoría de la gente en muchas áreas. Estos convertidos no fueron sacados todos de las clases bajas. La educación, la riqueza y el gobierno civil pronto fueron alistados en la causa cristiana, trayendo al obispo sobreveedor nuevas armas poderosas y amigos influyentes. Bueno, este crecimiento también produjo algo malo, ¿eh? Algo que no debía ser. Se produjo, el obispo empezó a tomar más poder todavía. El crecimiento también aumentó el peligro del sacramentalismo, pues un gran número de paganos se congregaron a las puertas de la iglesia cristiana y fueron admitidos mediante el uso de sacramentos mágicos. O sea, el que practicaba estos sacramentos era añadido a la iglesia sin conversión. Sin conversión. Grandes masas de paganos sin regenerar fueron introducidos a la iglesia de esta manera. Los cristianos precavidos veían inquietos cómo estos paganos introducían ideas del fondo, su preparación religiosa primitiva. Esta intromisión prácticamente les tuvo cara. Persecución pagana. La oposición externa al cristianismo descrita en el 2 capítulo fue también un factor contribuyente a los cambios ocurridos en el cristianismo. Cualquiera que debiera ser la actitud de la iglesia hacia un miembro que cuando es sometido a tortura física por autoridades seculares niegue a Cristo y entrega las preciosas escrituras cristianas para destrucción,
Esto ocurrió muchas veces en periodos de severa persecución durante los primeros 3 siglos. Las dos pruebas más severas vinieron en el año 250 y en el año 300, durante las persecuciones de Decio y Diocleciano. Bueno, esos momentos son horribles. Eh, Uno tiene que tener mucho cuidado al opinar de esto. No era fácil en aquel tiempo, no existían los derechos humanos, no existía la libertad de expresión, no había democracia, había imperialismo. Entonces, dictaduras, todo esto era complicado. Era complicado para un cristiano ver que iban a torturar a sus hijos, a su esposa. Entonces, muchas veces tenían que ceder. En general, después de cada periodo de persecución, 5 grupos bastante diferentes podían nombrarse. Uno, había los mártires, los que habían rehusado poner una brizna de incienso sobre el altar del emperador romano y negar a Cristo y que eran matados. Bueno, esto era terrible, ¿verdad? No era fácil, no era fácil, hermanos. Estaba el primer grupo, los mártires. Dos, había los confesores que eran sinceros a Cristo, pero por influencia local o indulgencia no eran llevados a la muerte. Algunas veces eran cegados o mutilados. Mutilados, oiga bien, por la causa del Señor. Tres, había apóstatas que negaban a Cristo y ofrecían incienso sobre el altar del emperador. Cinco, estaban los infieles que habían entregado las verdaderas escrituras a los oficiales. Es una tristeza completa. Conflictos internos, uno de los factores más importantes en la corrupción del cristianismo fue la serie de controversias internas descritas en el capítulo anterior. Mientras que oficialmente condenaba muchas de las perversiones heréticas, el cristianismo inconscientemente absorbió algunas de las enseñanzas que tan ampliamente se propagaban mediante esas controversias. La doctrina de los pecados mortales y veniales fue tomada del montanismo y también los énfasis ascéticos y monásticos. El gnosticismo había enseñado que había una serie de personas mediadoras entre el hombre y Dios. La idea de santos mediadores que invocaban las bendiciones de Dios creció en el cristianismo. Bueno, todo esto se hizo un ponche de ideologías y esto fue debilitando totalmente la unidad de la iglesia. Para el 325 habían tenido lugar grandes cambios en la naturaleza del cristianismo. El crecimiento trajo un nuevo movimiento que no se parecía mucho al cristianismo, excepto en la terminología. O sea, ese nuevo movimiento no era el cristianismo original. Todavía no había iglesia católica romana, pero ya se sentía, porque el obispo de Roma era únicamente uno de varios obispos poderosos. Sin embargo, ya se había tomado el rumbo. La iglesia se había convertido en una institución salvadora, no el mensaje, centrada en los obispos, no en Cristo. Uno de ellos ya estaba reclamando el primer lugar y estaba trabajando febrilmente por conseguirlo. Bueno, aquí terminamos nuestra segunda parte del primer capítulo. Como ya le dije, tenga un poco de paciencia porque esta argumentación de la clase de historia es bien tediosa, bien complicada, como le vuelvo a repetir. Sinceramente, para mí esta es la peor clase de todas que doy. Me toca leer mucho, interpretar poco, y es por eso que algunos capítulos los vamos a obviar. Algunos capítulos, ya vaya sabiéndolo, los vamos a recortar porque aparte de ser pura literatura, no tiene ninguna relevancia, salvo algunas cosas que vamos a resumir definitivamente. Eh, bueno, cansa estar hablando y hablando y hablando. Y la verdad es que me gusta que la clase sea concisa y resumida para que el alumno le quede eso de por vida en su corazón. Bueno, vamos a orar para despedir esto. Pues alguna pregunta usted me escribe
me escribe al WhatsApp. Recuerde hacer su cuestionario, no se le olvide hacer su cuestionario respectivo. Padre, te adoramos, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad y misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, agradecidos contigo por tu fortaleza, por tu ayuda. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahí me escribe usted, mi hermano. Gloria a Dios. Vamos a despedir.